Durante años, se creyó que solo eran leyendas, trucos, dispositivos y fórmulas usadas por soldados que nunca llegaron a los manuales oficiales. Pero no eran mitos, eran reales, y algunos fueron tan efectivos que fueron prohibidos. En 1942, una cápsula del tamaño de una pastilla transformaba agua fangosa en líquido puro en segundos. En 1944, un encendedor sin llama revelaba posiciones enemigas con solo un leve vapor. Y en 1945, un mapa de tela se escondía en el forro de un uniforme como si fuera parte de la costura. Muchos de estos trucos se ocultaron por una razón: daban ventaja o eran demasiado peligrosos. Hoy, sus detalles emergen desde archivos desclasificados, relatos olvidados y equipamientos confiscados. Lo que vas a escuchar no está en los libros, pero existió y funcionó. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto de ejércitos y naciones, fue una guerra de ingenio, de adaptación. En los campos de batalla, en los túneles, en los rincones más remotos del mundo, la supervivencia no dependía solo de las armas, sino de las ideas. Cada soldado, cada espía, cada médico de campaña enfrentaba un entorno donde la improvisación se volvía norma. No había margen para el error, y de esa presión nacieron inventos imposibles, trucos tan eficientes que rozaban lo absurdo. Algunos se diseñaron en laboratorios secretos, otros en refugios improvisados bajo bombardeos. Pero lo que todos compartían era su eficacia extrema. Métodos que ofrecían ventaja total o que ponían en riesgo a quien los usaba. Por eso, tras la guerra, muchos fueron archivados, prohibidos o borrados de los manuales oficiales. No porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien. Hoy, esos trucos resurgen en documentos desclasificados, museos militares y testimonios olvidados. Son fragmentos de una guerra secreta, una guerra sin banderas, donde la herramienta más poderosa no siempre era un arma. 1. Purificador químico portátil K-Ration Water Tab. Era una tableta del tamaño de una aspirina. Vino en una caja metálica sellada con cera. Los soldados la conocían como K-Ration Water Tab, pero su nombre real era clasificado. Una fórmula química comprimida diseñada para transformar agua contaminada en agua potable en menos de 60 segundos. Fue distribuida en pequeñas cantidades a unidades de reconocimiento y paracaidistas. Su eficacia era brutal. Eliminaba bacterias, virus y neutralizaba residuos químicos sin alterar demasiado el sabor. La ventaja táctica era enorme. Un soldado podía tomar agua de un charco, una fuente rota o incluso de una cantimplora enemiga y seguir avanzando. Pero había un problema. En algunas versiones, si la dosis no era exacta, el compuesto generaba reacciones secundarias, náuseas, visión borrosa, incluso intoxicación leve. Además, algunos soldados la confundían con pastillas energéticas y las ingerían por error. Hubo reportes de alucinaciones breves y un par de casos de hospitalización. El ejército decidió retirarla silenciosamente. Las órdenes eran claras: destruir los restos y no divulgar los detalles. Se temía que la fórmula cayera en manos enemigas o civiles sin control. Años más tarde, científicos reconocieron su base: una combinación de yodo estabilizado y agentes quelantes avanzados. Nada muy diferente a lo que usan hoy algunos filtros portátiles, pero más potente. Lo curioso es que, aunque se prohibió, su leyenda persistió. Algunos veteranos afirman haber escondido tabletas en compartimentos secretos, usándolas décadas después en campamentos o catástrofes. Si funcionaban, nunca lo sabremos del todo. Pero aún hoy, cuando un soldado moderno filtra agua en terreno hostil, está usando una versión domesticada de ese primer truco, de esa tableta que, durante un breve instante en la historia, fue demasiado buena para ser verdad. Silenciosa. 2. Encendedor sin llama basado en reacción química. Era delgado, sin chispa, sin fuego. A primera vista parecía un tubo de metal común, del tamaño de un lápiz,
pero en realidad era un encendedor silencioso. Funcionaba sin llama, sin combustión visible, solo una reacción química exotérmica controlada activada por la fricción de dos compuestos sellados. Este dispositivo fue diseñado para agentes encubiertos en territorios ocupados, especialmente en zonas urbanas donde encender un fósforo podía delatar una posición. Al activar el mecanismo interno, el tubo comenzaba a calentarse rápidamente, lo suficiente para encender cigarrillos, trozos de tela o incluso pequeños explosivos, sin generar ni luz ni humo. Su ventaja era la discreción absoluta. Funcionaba bajo lluvia, nieve o viento, pero también tenía un riesgo. La reacción podía sobrecalentarse si se activaba mal, provocando quemaduras graves o incluso la explosión del tubo. No era común, pero bastaron solo unos cuantos incidentes para encender las alarmas. Los documentos revelan que este encendedor sin llama fue retirado del uso oficial tras un accidente en Marsella, donde un espía aliado sufrió quemaduras en el torso al activar su unidad cerca de un muro metálico. Desde entonces, se prohibió su distribución general. La tecnología detrás de este invento se basaba en reacciones exotérmicas controladas con sales metálicas y geles oxidantes. Un principio que años más tarde inspiraría calentadores autónomos que usan soldados modernos para comida. Pero el original era otra cosa. Era una herramienta de hombres. Un encendedor que no buscaba iluminar, sino ocultar. Que no quería fuego, sino silencio. Y aún se rumora que en ciertas operaciones clandestinas modernas, versiones adaptadas siguen existiendo. Porque a veces, lo que no se ve es lo más peligroso. Compacto, preciso, letal. Reservado solo para pocos. 3. Cuerda trampa con detonador. Explicación sin mostrar arma. En los bosques del este de Francia, una cuerda atada entre dos árboles parecía una simple trampa de viaje. Pero no era una advertencia, ni un obstáculo, era un arma. Camuflada entre hojas secas y ramas, esa cuerda llevaba en su interior un secreto mortal, un detonador sensible a la tensión conectado a una carga improvisada. El dispositivo era conocido como línea muerta. Diseñado por unidades de sabotaje, su propósito era claro: frenar el avance enemigo sin enfrentamiento directo. No requería vigilancia, ni intervención humana, solo esperar y explotar. Lo que hacía a esta trampa particularmente polémica era su naturaleza indiscriminada. Se activaba con un leve tirón, sin distinguir entre un enemigo armado o un civil desorientado. Fue usada por partisanos, comandos británicos y grupos de resistencia local, y aunque efectiva, generó un dilema ético inmediato. Un informe fechado en 1945 revela que, tras varios incidentes con animales, niños y prisioneros de guerra liberados, las fuerzas aliadas ordenaron su retirada de uso regular. No por ineficaz, todo lo contrario, funcionaba demasiado bien. Su principio técnico era simple: una mecha de fricción unida a un pequeño fulminante oculto en el suelo o bajo corteza. Los materiales eran baratos, fáciles de obtener y de armar, y eso lo hacía aún más peligroso. Cualquiera podía replicarlo. Por razones de seguridad, sus esquemas fueron clasificados. Se prohibió su enseñanza, incluso dentro de manuales de sabotaje. Hoy, algunos sobreviven en museos, sin mecanismo interno, como advertencia. No hay romantismo en este truco, solo la brutal eficacia de una idea sencilla. Una cuerda, una tensión y el silencio roto por una explosión. Fue demasiado barato, demasiado simple y demasiado efectivo para sobrevivir a la paz. Prohibido. 4. Método de calefacción con aceite y lata, precursor de la vela térmica. En una trinchera engelada de las Ardenas, un soldado estadounidense vació una pequeña lata de conservas, le agregó un poco de aceite de motor usado, una tira de tela rasgada y una piedra plana. Luego encendió la mecha improvisada y esperó. Minutos después, el calor empezó a extenderse, apenas perceptible, pero suficiente para evitar que el agua se congelara. Ese truco improvisado fue la base de lo que más tarde se conocería como la vela térmica.
Este método se extendió rápidamente entre tropas estacionadas en climas extremos. No requería leña ni hornillos, solo una lata, aceite reciclado y algo que actuara como mecha. El calor generado era constante, controlable y sorprendentemente duradero. Se usaba para calentar manos, secar calcetines o mantener viva una pequeña esperanza en condiciones inhumanas. Pero con el tiempo surgieron accidentes. Algunos soldados usaban combustibles demasiado volátiles. Otros colocaban las latas en superficies inflamables. Hubo incendios, quemaduras graves y al menos 2 explosiones documentadas en refugios improvisados. El comando logístico emitió una alerta: prohibido replicar el sistema de calefacción casera. Paradójicamente, tras la guerra, el mismo principio se popularizó en manuales de supervivencia civil, pero con precauciones más estrictas. Hoy, versiones modernas existen en kits de emergencia: velas de larga duración con cera vegetal, latas selladas con mechas estables, pero su esencia nació en el barro de una trinchera. Y aunque hoy parezca simple, para muchos soldados fue la diferencia entre sobrevivir o sucumbir al frío. Una llama casi invisible, un calor silencioso, un truco tan útil que se volvió peligroso en manos desesperadas. Improvisado, letal si se ignoran los límites. Prohibido por necesidad, no por error. 5. Pastillas energéticas de cafeína pura. Parecían caramelos, pero no lo eran. Eran cápsulas pequeñas, sin marca, empaquetadas en bolsas selladas junto a las raciones K. Los soldados las llamaban píldoras de la vigilia. Su ingrediente activo, cafeína pura en concentraciones extremas. Estas pastillas eran parte de un experimento silencioso para extender el rendimiento físico y mental en combates prolongados. Una sola dosis equivalía a unas 8 tazas de café. Los efectos eran inmediatos: agudeza mental, reducción del cansancio, hiperalerta. Para soldados en patrullas nocturnas o misiones de largo alcance, eran un recurso invaluable. Pero el precio era alto. Tras unas horas llegaba el crash: temblores, irritabilidad, palpitaciones. En casos extremos, insomnio de 48 horas, ataques de ansiedad o colapsos circulatorios. Algunos soldados dependieron tanto de ellas que dejaron de comer para no cortar el efecto. Otros mezclaban las pastillas con cigarrillos, creando cócteles inestables. La distribución fue suspendida en 1944 tras un reporte médico que relacionaba el uso prolongado con alucinaciones operativas. En zonas de combate, eso podía significar muerte. Lo curioso es que décadas después, su concepto revivió en forma de suplementos energéticos civiles, bebidas ultracafeinadas y píldoras de foco extremo. Pero ninguna igualó la potencia de aquellas cápsulas prohibidas. En algunos círculos de veteranos aún se mencionan. Las negras, les decían, porque venían en una bolsa oscura, sin indicaciones. Solo una advertencia en lápiz: una al día, máximo. Pero en el frente, las reglas se borraban. Cuando el sueño era más peligroso que las balas, esas píldoras eran lo único entre la vida y una emboscada. 6. Reloj con cápsula de veneno, secreto de agentes. No hacía tic-tac, no brillaba, no marcaba la hora con precisión, pero era letal. El reloj que usaban ciertos agentes encubiertos durante la Segunda Guerra Mundial escondía algo más que engranajes: una cápsula de veneno sellada en su mecanismo interno. Era pequeño, discreto. El cristal podía abrirse con una presión específica en la corona. Dentro, una ampolla de vidrio contenía cianuro puro, o en otras versiones, una mezcla sintética aún más rápida. El propósito era claro: si el agente era capturado, no debía hablar, ni ser interrogado. Este último recurso era entregado a espías en misiones donde la posibilidad de supervivencia era mínima. En su mayoría, agentes lanzados en paracaídas tras las líneas enemigas o infiltrados con identidades falsas. El entrenamiento incluía cómo romper la cápsula con los dientes y cuánto tiempo restaba una vez ingerida: entre 10 y 20 segundos. No hay cifras exactas sobre su uso real.
Algunos informes indican que muchos preferían no llevarlo, otros que nunca lo usaron pero dormían más tranquilos sabiendo que estaba ahí. Tras la guerra, el uso de este método fue restringido por tratados internacionales y códigos de ética. Se consideraba inhumano, incluso dentro del espionaje, pero su existencia nunca fue negada. Aún hoy ciertos modelos de reloj militar recuperados en Europa tienen compartimentos ocultos, ahora vacíos. El tiempo para esos agentes no era solo cuestión de horas, era una elección final. El arma no era un revólver, era un reloj de pulsera, inofensivo, hasta que dejaba de marcar la hora y se convertía en sentencia. Silencioso, limpio, sin dejar rastros. Una solución que no explotaba, no hería, no dejaba testigos. Solo cerraba un capítulo, en absoluto silencio, preciso, letal, irrecuperable. Final. 7. Loción repelente multiuso. Veneno más perfume. No era un frasco de perfume, aunque lo parecía. Pequeño, elegante, con un aroma floral tenue. Esta loción fue distribuida entre agentes especiales y unidades de infiltración. Oficialmente, era un repelente contra insectos, pero en la práctica era mucho más. La fórmula incluía una mezcla de aceites esenciales, alcohol etílico y un compuesto organofosforado modificado. El resultado, un líquido que ahuyentaba mosquitos y podía actuar como veneno por contacto si se aplicaba en dosis altas sobre la piel o la ropa. En operaciones nocturnas, los agentes lo usaban para camuflar su olor, evitar picaduras y, en ocasiones, sabotear objetos enemigos. Aplicaban la loción sobre manijas de puertas, armas o cubiertos. Horas después, el contacto provocaba mareos, vómitos y, en casos extremos, parálisis temporal. Fue considerada una herramienta limpia, sin rastros, sin sonido, pero su uso se volvió peligroso incluso para los propios soldados. En un incidente registrado en Italia, un agente contaminó accidentalmente su equipo personal y fue evacuado con síntomas neurológicos severos. Tras varias investigaciones, el producto fue prohibido. Se ordenó quemar los lotes restantes. Nunca se reconoció oficialmente como arma química, pero su fórmula desapareció de los registros. Curiosamente, años después, ciertas variantes fueron reintroducidas como repelentes potentes sin el compuesto activo letal. Sin embargo, el rumor persiste, que en ciertos círculos de inteligencia aún circulan frascos antiguos. Un perfume sin nombre. Un aroma que alejaba insectos y enemigos. Tan sutil como un susurro. Tan peligroso como un arma de fuego. Invisible, inoloro para algunos, letal para otros. Una trampa líquida. Una fragancia de guerra. Un secreto que se esfumaba con el viento. 8. Calzado con compartimentos ocultos. A simple vista, eran botas militares comunes. Cuero grueso, suela reforzada, cordones largos, pero en realidad eran un sistema de almacenamiento oculto. Dentro de la suela, bajo una doble capa de goma prensada, había compartimentos secretos diseñados para esconder objetos vitales. Los primeros modelos fueron usados por mensajeros de la resistencia y agentes especiales. El diseño permitía llevar microfilms, monedas de oro, mapas doblados e incluso documentos plastificados. En algunos casos, se escondían herramientas de escape, hojas pequeñas, ganzúas o incluso cápsulas de veneno. Lo más sorprendente era el nivel de detalle. Algunas botas tenían una lengua hueca con cierre a presión o una plantilla removible que ocultaba un doble fondo. Todo pensado para resistir inspecciones superficiales y largas caminatas sin levantar sospechas. Este truco fue tan efectivo que su uso se extendió a espías aliados y del eje. Y eso generó un problema. Cuando se descubrió su existencia, los controles militares empezaron a desmantelar calzados sospechosos, exponiendo a sus portadores a la muerte. A partir de 1944, varios modelos fueron retirados por seguridad. La simple sospecha de portar botas modificadas era suficiente para ser ejecutado sin juicio. El riesgo superó la utilidad.
Hoy, algunas de esas botas sobreviven en colecciones privadas o museos. A simple vista, nadie notaría nada, pero quienes conocen su historia saben que cada costura, cada capa de suela, podía hacer la diferencia entre escapar o desaparecer. Caminar con secretos bajo los pies, llevar un mensaje en cada paso. Y saber que con cada pisada se arriesgaba todo. Eran botas, sí, pero también eran cofres, de cuero, barro y silencio. Compactas, silenciosas, impenetrables a la vista. Un calzado para caminar entre líneas enemigas, con secretos bajo cada centímetro de suela. La arma no era un revólver, era un reloj de pulsera, inofensivo, hasta que dejaba de marcar la hora y se convertía en sentencia. Silencioso, limpio, sin dejar rastros. Una solución que no explotaba, no hería, no dejaba testigos. Solo cerraba un capítulo, en absoluto silencio. Preciso, letal, irrecuperable, final. 9. Guantes con polvo luminoso para señales nocturnas. Eran guantes de lana, aparentemente comunes, oscuros, sin insignias, pero guardaban un secreto en sus costuras, una sustancia en polvo, invisible a la luz natural, que brillaba intensamente bajo luz ultravioleta o al exponerse al calor. Este polvo luminoso era utilizado por comandos y agentes encubiertos para dejar señales, marcas o instrucciones en misiones nocturnas. Bastaba con frotar los dedos contra una superficie para trazar una línea, una flecha o un número. A simple vista, nadie lo notaba, pero bajo la linterna adecuada aparecían los mensajes. Los guantes con polvo se volvieron clave en operaciones de rescate, evacuación o infiltración. Permitían comunicación silenciosa en medio del caos, pero también planteaban un enorme riesgo. Si caían en manos enemigas, cualquier mensaje podía ser interceptado. Además, el polvo, una mezcla de compuestos fosforescentes y minerales reactivos, resultó ser tóxico en contacto prolongado. Varios agentes desarrollaron irritaciones severas en la piel e incluso síntomas respiratorios por inhalación accidental. Tras un incidente en Normandía, donde una unidad fue delatada por marcas descubiertas en una pared, se ordenó la retirada de los guantes. Pese a ello, el concepto perduró. Hoy existen versiones modernas basadas en tinta UV o pintura reactiva, mucho más seguras, pero el truco original ya nos enseña. Un mensaje que solo aparece en la oscuridad, una señal que desaparece con el viento. Guantes que no protegían del frío, sino del olvido. En la guerra, no todo se grita, a veces se susurra en polvo brillante. Una caricia luminosa, un código sin palabras, un secreto que solo los ojos entrenados sabían leer. Efímero, preciso, peligroso si se usaba mal. Un truco de luz para una guerra de sombras. Desaparecido, pero nunca olvidado. 10. Mapa de tela impermeable oculto en uniforme, el más visual y curioso. Parecía solo una bufanda, o un pañuelo militar más, pero cuando se desplegaba bajo la luz, mostraba un mapa detallado, ríos, carreteras, puntos estratégicos, pasos fronterizos. Todo impreso sobre una tela sedosa, impermeable, indestructible al sudor, al agua y al tiempo. Este mapa de tela fue uno de los secretos mejor guardados entre los pilotos aliados y espías terrestres. En caso de ser derribados o atrapados tras las líneas enemigas, no podían portar documentos convencionales. Un mapa en papel era una sentencia de muerte, pero uno en tela podía esconderse en el cuello, dentro de una manga o incluso cosido al forro del uniforme. La tinta era resistente y el diseño preciso. Algunos mapas mostraban rutas de escape, otros instrucciones codificadas en patrones gráficos. Si un agente era capturado, bastaba con mojar el pañuelo y frotarlo ligeramente para borrar los detalles más comprometidos. Este truco salvó cientos de vidas, pero también generó paranoia. Al descubrirse su existencia, los soldados enemigos comenzaron a revisar hasta las prendas más íntimas. Algunos prisioneros fueron torturados solo por llevar un simple trozo de tela cosido al abrigo.
Tras la guerra, el uso de mapas de tela fue restringido. Los que sobrevivieron hoy son piezas de colección, vendidos por miles de dólares en subastas. Y sin embargo su legado persiste. Algunos mapas de emergencia modernos aún se imprimen sobre tela sintética, impermeable y plegable. Un trozo de tela que no abrigaba, pero guiaba. No decía te salvarás, solo decía, aún hay un camino. El conocimiento envuelto en seda, la cartografía del silencio, el último secreto escondido a plena vista. Delicado, preciso, invisible hasta el momento justo. Un mapa que no se leía, se sobrevivía, y aún respira en la historia del espionaje. Hoy, la mayoría de estos trucos parecerían salidos de una novela, pero basta un corte de agua, una noche sin luz o una emergencia climática para que lo olvidado recobre valor. El ingenio de la Segunda Guerra Mundial no fue solo cuestión de guerra, fue de supervivencia. El purificador K-Russian Water Tap, por ejemplo, anticipó el concepto de potabilizadores químicos portátiles que hoy están en cualquier kit de camping. Lo que antes era una pastilla de sabor metálico, ahora es un sistema en botella con filtros multicapa. Pero el principio es el mismo: convertir agua dudosa en vida segura. El encendedor sin llama reaparece en calentadores MRE modernos, usados por montañistas y rescatistas. El método de lata y aceite, con mejoras, está presente en kits de calefacción autónoma, y los mapas de tela han inspirado textiles inteligentes, con circuitos integrados y funciones de orientación GPS sin batería. Incluso el reloj veneno tiene su eco moderno, sistemas de autodestrucción de datos para agentes de campo, relojes con sensores biométricos que detectan si su portador ha sido neutralizado. Tecnología distinta, pero filosofía idéntica: tener una salida, aunque sea la última. Los compartimentos ocultos en calzado y ropa ahora se ven en equipos tácticos y mochilas EDC, Everyday Carry. No para ocultar veneno, sino para proteger tarjetas, documentos o herramientas multiuso. El principio sigue vivo. Lo más importante va donde menos se busca. Pero lo más inquietante no es lo que se conserva, sino lo que se prohibió. ¿Podría una simple loción aún contener algo más? ¿Y si una cápsula de cafeína fuera más potente de lo que dice el envase? Tal vez los secretos de la guerra no se extinguieron, solo se disfrazaron de modernidad. Incluso la loción repelente, con su doble función, anticipó el desarrollo de químicos multifunción. Hoy existen sprays que limpian, desinfectan y repelen insectos a la vez, pero rara vez cuestionamos qué hay realmente en su fórmula. Lo olvidado regresa, a veces en envases nuevos. Las pastillas de energía, vendidas como suplementos, imitan aquellas cápsulas de vigilancia. Y aunque ahora llevan etiquetas y advertencias, su misión no ha cambiado: mantenernos despiertos cuando todo lo demás colapsa. Lo fascinante es que muchos de estos trucos no fueron superados, solo suavizados, porque la verdadera innovación no siempre grita. A veces se esconde en un bolsillo, en una costura o en una simple lata. Nos gusta creer que la tecnología lo ha resuelto todo, pero cuando falla, cuando cae la red o la ciudad se apaga, lo que queda no son aplicaciones ni pantallas, son ideas. Y esas siguen vidas. En tiempos de paz, los objetos se olvidan, los trucos se esconden, pero la historia guarda memoria, incluso en los bolsillos de un uniforme viejo. Cada uno de estos inventos fue más que un artefacto, fue una decisión bajo presión, una respuesta al miedo, una chispa de ingenio contra la muerte. Hoy los miramos con asombro, con sospecha. Nos preguntamos si realmente existieron, pero estuvieron ahí, en la trinchera, en la selva, en la sombra de un edificio en ruinas. El pasado no desaparece, solo cambia de forma. Porque no eran armas, eran decisiones, y en cada una late la memoria de quienes sobrevivieron con poco y vencieron con ingenio. Y ahora que lo conoces, la pregunta queda: ¿deberíamos rescatar estos métodos del pasado o es mejor que sigan en el olvido?